Listo, bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la última presentación de esta sesión. Es un placer presentar a Cecilia Fiel. Ella está estudiando un doctorado en el cine documental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es becaria de CONACYT, magíster en periodismo documental de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, diplomada en filosofía de la liberación, Universidad Nacional de San Isidro, licenciada en artes por la UBA. Actualmente dice maestranda en estética latinoamericana contemporáneas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Estética y ha sido ayudante de Estética del Cine y Teorías Cinematográficas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, ¿cierto? Es profesora adjunta de Historia de las Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes, directora del proyecto de investigación La experiencia estética en el concepto del arte y la reflexión estética latinoamericana. En 2019 realizó una residencia de investigación en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado capítulos de libros en Estética de la Liberación Decolonial en 2020, Cine Comunitario Argentino 2017, Fundido Encadenado 2015, Estéticas de lo Externo 2013, Formas de la Memoria, Notas sobre el documental argentino reciente, entre otros. Como realizadora documental ha dirigido Margarita no es una flor de 2013, El Indio de 2023, que es algo que estaba presentando hace poco, ¿no? Estaba lanzando sobre el escultor chaqueño Crisanto Domingos, y Dussel 2024, que es el documental. Como productora, además de eso, ha producido Requiem para un film olvidado 2017, Israel 2021, estrenada en 2022 en Cineteca Nacional Mexicana, e Historia Universal 2022, dirigidos por Ernesto Bach. Yo conocí a Cecilia hace tiempos en los diálogos con Walter Miñolo, en las conferencias que organizábamos y que él organizó y ustedes organizaron en Argentina. Desde ahí hemos seguido hablando con Cecilia, y ella me comentó que hace un tiempo que estaba haciendo un documental con Enrique Dussel, cuando él estaba vivo todavía en el contexto de la pandemia. Le dije, fantástico. Desde ahí nos seguimos hablando con Cecilia, y hace poco me contó que el documental estaba terminado y que está a punto de presentarse en festivales, y pues todavía no se puede presentar al público. Solamente vamos a ver unos minutos aquí para la sala nuestra de los que estamos aquí. No se va a presentar en el streaming por YouTube, y pues es fantástico tener este diálogo, Diego, con Cecilia. El documental de Cecilia muestra la esencia de lo que son la estética de la liberación, entre otros temas muy interesantes. Además, muestra como el carácter afectivo de Cecilia para acercarse y para poder conversar con Enrique Dussel, ¿no? en esa etapa final. Entonces es un documento invaluable de la historia de la filosofía, creo, del cine documental latinoamericano, y estoy seguro que va a ser uno de los proyectos más importantes como de estas apuestas, yo diría, decoloniales en términos de los estudios y de los estudios artísticos, de los estudios visuales. Bienvenida, Cecilia, no te quito más tiempo, y pues es un placer tenerte acá en este seminario. Dussel, y Dussel, bueno, fallece cuando estábamos en pleno montaje. Llega a haber una versión que no es la final, pero bueno, después me sucedió que yo, a un mes de que falleció Dussel, me enfermé muy fiero en México y también estuve muy grave, así que con poder concluir esto es una alegría y una apuesta a futuro. Y bueno, un poco era
retribuirle a Enrique Dussel tanto que nos ha dado, ¿no? Y además siempre tan coherente con su filosofía, con una escritura situada, que bueno, espero que en cuanto se pueda empezar a mostrar, tenga sus frutos. Em, Como venía escuchando con los compañeros que hablaron previamente y compañeras, veo que todos hacen esta insistencia en que las tesis que han desarrollado forman parte de un proceso de investigación y de creación, ¿no? Y yo también pienso mis documentales desde ahí, ya que si bien vengo de una carrera netamente teórica, después me formé en la práctica y por lo general todo lo que escribo tiene que ver con una reflexión sobre el hacer. Y bueno, pensar en Dussel, en la filosofía de la liberación y también en la opción de colonial, me llevaba a preguntarme, bueno, ¿cómo realizar un documental que tenga en su forma, en su lenguaje, una forma de colonial? Yo venía de hacer un documental previo que se llama El Indio, que es sobre un monumento al indio que se emplaza en Argentina en el año 39 y sobre el cual, digo sobre el cual porque terminó enterrado por un acto de racismo en un predio sobre el cual hoy, hace muy pocos meses, se emplazó una réplica del David de Miguel Ángel, ¿no? Eh, a esta, a esta paradoja me remito. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar 2 fragmentos de cada uno para tratar de pensar cómo desde el lenguaje podemos construir decolonialidad o podemos construir una forma de hacer cine que se vada de la lógica institucional, de una gramática institucional que es la de géneros, la de fundada en una lógica que es la del relato hegemónico hollywoodense, básicamente. Pero más allá de estos casos concretos sobre los cuales vamos a charlar en unos minutitos, a mí me interesaba ver cuál es la situación del cine en América Latina hacia fines del siglo XIX para entender frente a qué nos levantamos cuando decimos construir un lenguaje decolonial o tratar de desarmar, desaprender una forma que ha sido instalada ya desde los comienzos del cine. Entonces yo me preguntaba un poco con el título que les envié, ¿cuál era la situación en el siglo XIX, la situación en la cual irrumpe el dispositivo cinematográfico en América Latina? Y básicamente, si uno se remite y piensa en los 2 casos que más conozco, que es el de Argentina y el de México, pero me huele que algo similar tiene que suceder en Colombia, es la instalación, por un lado, de los Estados-nación. Entonces, la pregunta sería, este dispositivo que se instala en América Latina, ¿qué relación o cómo funciona dentro de la constitución de los Estados-nación? Porque si uno piensa y compara la situación del nacimiento del cine en Europa, uno tiene, por ejemplo, los títulos ya conocidos, que son cortometrajes de una clase burguesa. Por ejemplo, La papilla del bebé, La salida de los obreros de la fábrica, ¿no? Es decir, son documentales o estas tomas documentales con las que se asocia el nacimiento del cine, que tienen que ver con una clase social, o bien la obrera, o bien la clase burguesa, que nos muestra la intimidad, en el caso de los Lumière, por ejemplo, La papilla del bebé, los jugadores de cartas, ¿no? La intimidad de una sociedad y de una clase burguesa en ese caso. Ahora, cuando uno se pone a ver cuál ha sido el lugar del cine documental inscripto en la Constitución de los Estados-nación, uno se encuentra, al menos en el caso de México y Argentina, con otra situación completamente distinta. Y ahí es donde introduzco esta relación con la matriz colonial de poder. Porque lo que yo encuentro es que el dispositivo cinematográfico pasa a ser algo así como un brazo de esta matriz colonial de poder a través de la cual se refuerza lo que es, uno, el orden político de estos Estados-nación y dos, de un orden estético que se va a producir, afianzar y a sostener durante todo el siglo XX en base a tres aspectos, que sería la afirmación y reproducción del realismo para contar historias, el discurso de un sujeto blanco y clasista sobre un otro, y presté mucha atención a lo que comentaba Sonia
en su exposición. Y también tiene un carácter etnográfico que ya tenía la fotografía del siglo XIX, ¿no? Ahora, si nos preguntamos quiénes detentan la cámara, bueno, no es la clase burguesa como uno podría pensar en Francia con los Lumière, sino que aquí lo que vemos es la importancia que tuvo el poder político de estos estados o de las clases altas, insisto, en el caso de México y Argentina, por ejemplo, donde tenemos títulos como por ejemplo, en el caso argentino, lo primero que se filma es la bandera argentina por Eugenio Pi del año 1897. Después tenemos los noticiarios, que también son un clásico de esa época, como por ejemplo el viaje del doctor Camposales a Buenos Aires, del 1900. En el caso mexicano tenemos, por ejemplo, el presidente de la República con sus 16 ministros en el castillo de Chapultepec. El presidente de la República despidiéndose de sus ministros, es otro, en 1896. El presidente de la República volviendo en su carruaje a Chapultepec, no pensemos en Porfirio Díaz. Esto se los comento para trazar una línea divisoria entre la función que tuvo y con la cual nace el dispositivo en Francia versus la función que adquiere en América Latina en el contexto de constitución de Estado-Nación, que nace asociado al poder político, ¿no? Y a la difusión de estos estados-nación que se están afianzando. Y esto, insisto, no es un dato menor porque se va a ir afianzando a lo largo del siglo XX con una clase política poderosa y también con una clase adinerada que va a ser la que porta la cámara, la que puede filmar y también reproducir después en las primeras salas del siglo. Bueno, dicho esto, me interesa concluir esta introducción con lo siguiente, ¿no? ¿Qué discursividad ha generado el dispositivo cinematográfico en América Latina con todas las singularidades que ha tenido en cada país, ¿no? Y lo que encontramos ante nada, y por eso me interesa asociarlo a el concepto de matriz colonial de poder que tanto nos ha hecho pensar gracias a Quijano y al grupo de Colonial, es básicamente que garantiza la reproducción de un racismo epistémico. Y la compañera que hablaba hoy de los museos y de la museificación, también, ¿no? Prestó atención en esta situación, ¿no? ¿Qué hace un museo con ese otro? Sería a fin de cuentas, ¿no? Bueno, el dispositivo viene a obrar también en este sentido, pero además a afianzar una sensibilidad orientada a una dominación estética. Y esto es otra de las cuestiones que a mí me parecen centrales, ¿sí? Entonces, tenemos este campo de situación, por decirlo de alguna forma, que es la instalación de un dispositivo cinematográfico a los fines de una colonialidad, a una colonialidad que también es una colonialidad pedagógica. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos incorporamos a las escuelas de cine, lo que se nos enseña es el discurso colonial, es decir, en cómo construir un relato cinematográfico en función de una gramática. ¿Qué es la gramática colonial? La gramática institucional, o también podríamos decir la gramática del amo, ¿no? Porque tiene que ver con la constitución de los géneros que se sistematizan ya entrado el siglo XX en Hollywood. Entonces tenemos una forma de contar historias que viene determinada por una gramática que es la del amo. Entonces, ¿cómo construimos una decolonialidad en el marco de un relato que es colonial? La construcción de un relato y de una pedagogía que es colonial. Entonces creo que por esta línea es por donde tendríamos que empezar a pensar cómo desarmar una forma, pensar cómo desaprendernos, incluso de una episteme cinematográfica, ¿no? Que es un poco lo que voy a intentar cuestionar a partir de las realizaciones que le presento, ¿sí? Y entonces, dicho esto, también tenemos que pensar otra cuestión. Y es que cuando uno habla de esta división que por suerte hoy se está perdiendo, que es la de la ficción y el documental, viene acompañado del problema de lo real, ¿no? Como si el cine documental fuera un cine destinado a reproducir eso que pasa,
Por eso ustedes van a ver que con insistencia se habla del cine documental como un problema de lo real. Y acá, entonces me permiten, y quiero detenerme porque me parece especialmente importante, porque en este desaprendernos, en este desarmar una forma, también estamos desarmando y desaprendiendo una concepción de lo real que trae, y atención con esto, es mi propuesta, una herencia idealista en el documental. ¿Sí? Una herencia idealista que se encuentra, creo, hoy intacta, y creo que es la que tenemos que resquebrajar, porque tenemos una dependencia, considero yo, de una concepción de lo real como aquello que se nos aparece. Es decir, el cine documental vendría a representar o a mostrar eso que una cámara puede filmar, ¿no? Es decir, eso que se aparece para un sujeto que siente. Por lo tanto, lo real en esta concepción de lo documental sería lo percibido por nuestros sentidos. Entonces, bajo una concepción de documental como la que hoy se escucha, ¿no? Que es el documental de observación, de testimonio o incluso de archivos, al fin de cuentas, estas variantes lo que nos muestran son formas de reconstruir un real para un sujeto que percibe y que por lo tanto el dispositivo vendría a mostrarnos en una estricta relación de semejanza aquello que vemos y que supuestamente percibimos en esta vida real, ¿no? Todo entre comillas. Pero allí está la concepción de un cine documental y de una concepción de lo real que ha primado y que viene y que arrastra todo el siglo XX, que tiene que ver con esta división, ¿no? Que se fue dando entre el documental y la ficción. Y otra cuestión que creo que también tenemos que tener en cuenta y es que ante esta concepción de lo real, ¿no? Siempre se ha hecho mano de una poética del realismo, es decir, que hay, considero, una dependencia intrínseca entre una concepción de lo real con una forma realista, con una poética realista del narrar que viene de los inicios, de los inicios del cine. Entonces, frente a este campo de situación, la pregunta que me hago es, que creo que es obligada, es, ¿se puede tener una concepción de lo real, de un cine de lo real, por fuera de una poética del realismo? Porque acá también se juega una modernidad que es frente a la cual nos paramos, que es una modernidad europea, ¿no? Frente a la cual nos paramos. Entonces, creo que a la hora de pensar el documental desde la práctica, lo que intenté hacer es reorganizar los materiales con los que trabajamos los cineastas o los realizadores, reorganizarlos de tal forma que separe, es decir, ponernos en la vereda de frente de una sensibilidad moderna que se reproduce en los documentales, ¿no? Me parece que por ahí ha sido el intento. Ahora bien, los dos ejemplos que yo les voy a mostrar, uno tiene que ver con un ejemplo más radical, que es El Indio, y otro tiene que ver con el de Dussel. Los dos fueron filmados en pandemia. El de Dussel ya terminándola, pero con unas particularidades, y era que teníamos que tener mucha precaución porque todavía el COVID estaba entre nosotros, fines del 2021, y porque el profesor tenía sus problemas de salud. Entonces había condiciones de producción que nos determinaban y que nos delimitaban qué podíamos hacer con el maestro, ¿no? Entonces, ustedes piensen, yo hoy venía de Argentina a México, donde estoy ahora, solo podíamos juntarnos con el maestro una vez a la semana, un rato. Entonces había que maximizar el rodaje en ese ratito. Por lo tanto, yo tenía una gran disyuntiva, que era, voy por un costado del lenguaje de colonial, intentando algo extremo como lo que había hecho con El Indio, o me aseguro tener un material donde no ponga en riesgo ni la vida del maestro ni la vida de nadie de los que participábamos del equipo. Yo me hisopé en distintas oportunidades para saber si podía juntarme y saber que el resultado iba a ser algo más tradicional, ¿no? Frente a esta disyuntiva yo me encontraba, pero nunca dejé de pensar en cómo desarmar el lenguaje.
esto lo tuve siempre presente. Así que si a ustedes les parece, lo que podemos hacer es mirar estos dos fragmentos y continuar hablando exclusivamente del lenguaje audiovisual que empleé en los dos documentales. Uno más extremo que el otro, pero que mi punto de llegada era cómo desarmar un lenguaje hegemónico, moderno y colonial, o inscrito dentro de una pedagogía colonial del cine. Así que, si te parece, Pablo, podemos comenzar pasando uno, que son 3 minutos, el del indio, y después pasamos el de Dussel, que son unos ratitos más, unos minutos más, pero es justo donde habla de estética. Por eso lo puse. Y comparamos la realización de los dos en pos de pensar, insisto en esto, un desarme del lenguaje colonial del cine. ¿Sí, compañero? Espero aquí yo.
Imaginemos. Es el año 1939, estás entrando a la ciudad de Resistencia, de la provincia del Chaco, y te encontrás, apenas ingresás a la ciudad, con un monumento que entre el pedestal y la escultura tiene 5 metros de altura. Un municipio de corte socialista que había encargado al escultor Crisanto Domínguez de hacer un monumento manejando a los pueblos originarios. Ahí está. Si quieren podemos hablar de este documental, de esto que vimos, y después pasamos al de Dussel, como prefieran. Así mientras, fíjate, Pablo, que te mandé el timecode para que busquen el de Dussel. ¿Sí? Bien. Bueno, como les decía, este es un documental sobre un monumento al indio realizado por un indígena, un gran artista, de esos que son tan buenos que quedan fuera de la historia del arte. Por lo tanto, me parece que ante nada hay que comentar que mis trabajos por lo general tienen que ver con artistas o con personas que se encuentran en la exterioridad. Y esta palabra no es inocente porque es una palabra que Dussel toma de Levinas y que la reescribe. Es decir, alguien que está fuera de la historia del arte y casi les diría fuera del sistema. No, de hecho no lo van a encontrar mencionado en las historias. Entonces, tenemos un personaje que decido elegir, que es un personaje un gran artista, a pesar de que no está en ninguna historia del arte y que es indígena. Entonces, la pregunta que yo me hice es, bueno, ¿cómo desarmo un lenguaje que yo les decía que es un lenguaje hegemónico, institucional y de herencia colonial? Entonces, lo que yo tenía que contar era la historia de este monumento, que es un monumento que está enterrado desde el año 39 y que es un monumento al indio, y que por una cuestión racial lo derriban y lo entierran. Entonces, ante nada, yo pensé en cómo podía construir un procedimiento entre la imagen y el sonido que no fuera, digamos, un procedimiento ya utilizado por el lenguaje hegemónico, diciéndolo rápidamente, ¿no? Es decir, recién yo les hice una referencia al problema de lo real y a una forma realista de contar. Yo lo que quería era, si bien yo estoy contando una historia porque es narrativo desde lo que se cuenta, visualmente y auditivamente, tratar de construirlo desde ahí. Entonces, lo que se cuenta es muy poquito, es decir, son 4 o 5 momentos a lo largo de una hora donde se da algo de información. Y después lo que tengo es una composición a nivel visual que trata de evadir el ocularcentrismo heredado de la tradición europea. Es decir, el cine es para ver, básicamente, ¿no? Y el sonido queda siempre, o por lo general, subsidiario de la imagen. Entonces, yo me planteé la penumbra como un problema
en este desarme, ¿no? Apostar a que no mostremos algo, sino de sustraer figura, de sustraer luz, para desarmar desde ahí este ocularcentrismo que es tan característico del cine y que además viene tan dado por el dispositivo, ¿no? Porque el dispositivo es icónico, nos muestra eso que está del otro lado del lente. Entonces, una de las cuestiones con las que yo quise abordar este desarme es la crítica al ocularcentrismo a partir de la penumbra. La penumbra como recurso que se sostiene durante más de una hora. Entonces, ¿cómo la logré? No solamente llevando a la oscuridad el plano, sino por capas. Porque si ustedes vieron con detenimiento, ustedes pueden apreciar que hay imágenes superpuestas. Bueno, eso de poner imágenes superpuestas es justamente para evitar que nuestra mirada centralice hacia un punto de fuga, digamos, ¿no? Y que no podamos reconocer cuál es la figura que está en ese plano. Por lo tanto, lo que estoy haciendo de esa forma es desarmar la figura, desarmar el icono tan característico, lo icónico tan característico de la imagen, y desde lo sonoro evitar cualquier posibilidad de asociar a un realismo sonoro. Por eso, si bien hay unas campanas que identifican qué es, ustedes habrán escuchado que lo que hay es como una atmósfera que se fue construyendo a partir de caminatas sonoras que después se desarmaron a través de un programa como el Audition y que deja de ser de esta forma el sonido subsidiario de la imagen y también termina siendo un sonido no realista. Entonces, esta forma de tratamiento entre lo visual y lo sonoro rompe con la sincronía clásica del cine e incluso el documental, ¿sí? Es decir, estoy rompiendo o quebrando un cine que apunta también a un ocularcentrismo que heredamos del Renacimiento para allá, ¿no? Por la pintura y llega al cine, y también esa relación sincrónica de cualquier forma hegemónica y estandarizada. De esta forma, entonces, yo planteaba este concepto de disyunción entre la imagen y el sonido. Y también, como les decía, la forma de construir los planos a través de superposición de capas o con una penumbra extrema me lleva a, digamos, a impedir reconocer las figuras que yo estoy mostrando, ¿no? Como una forma, insisto, de quebrar con el realismo y la figura de una imagen cinematográfica. Ahora, el montaje no es un montaje de causa y efecto entre plano y plano, sino que es un montaje más aleatorio, donde un plano y el otro no tiene que ver con construir una narración en un sentido clásico. Por lo tanto, una pregunta que me hice al comienzo de la realización de este film fue: ¿cuál era la finalidad que yo le iba a dar a este documental? ¿Comunicar o que sea un documental donde ya no tendríamos que hablar ni siquiera de documental, porque me estoy yendo hacia otro campo, ¿no? Es decir, comunicar o que sea un audiovisual que lo que intenta es hacer sensible algo relacionado a un monumento y a un artista. Por eso la información que damos es muy, muy poca, muy escueta. Yo les puedo dejar el link para el que lo quiera seguir después visualizando, que quizás le interese. Y hubo una compañera, ya escuché tantas que no recuerdo quién fue, que habló de la otredad museificada, creo que fue temprano, ¿no? Y cómo se hablaba, no recuerdo quién porque no llegué a notar, pero cómo alguna de las teóricas, hablaba de una inclusión ornamental de esa otredad en el museo. Bueno, yo acá estoy trabajando con una otredad, ¿no? Pero también lo pensaba, como les decía, no como incluirlo, sino cómo pensar, y acá viene un concepto de Dussel que para mí es fundamental, que es el de transmodernidad, ¿no? Cómo pensar ya no incluirlo, sino desde la exterioridad entre la que se encuentran un grupo que es como
el grupo COM de la región del Chaco, ¿no? En la exterioridad de este sistema, cómo me manejo yo con cómo me relaciono con esta otra edad, ya no como algo a incluir, sino como desde la exterioridad construyo otro sistema, otra modernidad, o como diría Dussel, planteo una transmodernidad, ¿no? Como construir algo distinto que sea pluriversal, intercultural, en sus formas estéticas y donde se dé cabida a una sensibilidad que no sea esa sensibilidad que va a determinar el dispositivo ya desde el fin del siglo XIX, sino abrirnos de ahí, ¿no? Y pensar en otras sensibilidades que incluyan, por supuesto, la de nuestras comunidades de pueblos originarios y demás. Bueno, esta ha sido la forma en que yo pensé el desarme de una forma hegemónica y que estoy tratando de plantearlo como un desaprender, ¿no? De una norma, un desaprender jerarquías, como dice Mignolo en su libro de Desobediencia Epistémica. Si les parece, entonces pasamos ahora a unos minutitos del documental de Dussel y charlamos esta otra forma de un lenguaje audiovisual. No compara el documental anterior con este, son documentales muy distintos, a pesar de tener en ambos casos una intención de desarme de una forma institucional y hegemónica, como les decía recién. Ahora, no hay que dejar de pensar las condiciones en las que uno filma, ¿no? Eso yo recién les comentaba que esto se filmó en el 2021, conduce el débil de salud, todavía en un contexto de pandemia y con un montón de problemas que no vienen al caso ahora, ¿no? Pero entonces la pregunta que a mí me surgía es, bueno, es esta. ¿Qué finalidad le quiero dar a mi documental? Quiero que sea un documental para comunicar, para promover algo, como es la filosofía de la liberación, que sea difundida a partir de un documental, o quiero hacer sensible una historia, aunque más no sea mínima la historia, pero que el objetivo sea sensibilizar, ¿no? Y para eso necesito reorganizar los materiales cinematográficos con los que cuento, que es el caso del Indio. Ahora, claramente acá yo utilizo, bueno, una entrevista, como se suele decir, cabezas parlantes, él sentado. Recordemos que estaba muy débil de salud, yo no lo podía llevar de un lado para el otro como me hubiese gustado, si bien en un momento tuvimos la posibilidad de llevarlo al Tlatelolco y al Zócalo, donde hay unas escenas, pero después de eso no pudimos mucho más. Entonces, era captar su momento de creación de la estética y acompañé un tramo de su reflexión y está en el documental. Pero lo cierto es que como lenguaje audiovisual es más tradicional. Ahora, ¿cómo yo me planteé acá la decolonialidad? Bueno, como les decía, trato de buscar personajes que están en la exterioridad o que no sean reconocidos por el sistema, como es el caso de Dussel, muy discriminado por las academias de corte eurocéntrico, como la Universidad de Buenos Aires, ni hablar, o incluso como la UNAM, y tratando de encontrar en él un hilo conductor del documental que no sea el hilo documental que uno puede ver en los cientos y cientos de videos que aparecen de Dussel cuando uno pone Enrique Dussel en YouTube, ¿no? Porque el gran desafío era cómo muestro yo la vida de un filósofo decolonial, fundador de la filosofía de la liberación, a partir de algo que no se encuentra en YouTube, ¿no? Ese era un desafío. Entonces, bueno, justo estaba escribiendo la estética y en simultáneo él ya daba clases virtuales por la pandemia de estética, que es lo último que escribe. Pero como yo lo encontré ya muy débil de salud, le propuse tratar de pensar desde la filosofía la muerte y también su propia muerte.
Y esto era un desafío porque yo no tenía una gran relación con él en un comienzo y dije, se lo tomará bien, se lo tomará mal. Bueno, es un hombre muy inteligente que accedió y le encantó la idea. Así que bueno, es un poco construir desde un lenguaje y de una composición de planos y de montaje que es más tradicional, más cercana al lenguaje hegemónico y dominante, mostrar una variación de eso a partir de qué mostramos de un filósofo como ser alguien que sabe que se va a morir próximamente y que aún así decide poner en juego su muerte para filosofarla, y cómo yo desde un lenguaje traté de acompañar eso desde algo que tuviera que ver con un cine situado en México. No sé si prestaron atención al comienzo, pero es una flauta y que como el resto de la banda sonora está trabajada con sonidos ejecutados con instrumentos mayas. El grupo que lo hizo, que fue un profesor mío en la UNAM, José Navarro, tiene un grupo que lo pueden buscar que se llama Lluvia de Palos, donde se trabaja con instrumentos prehispánicos de Mesoamérica. Entonces eso le da, si se quiere, un tinte desde el sonido distinto, y también la construcción de una analogía que yo hago desde lo narrativo en el documental, que es con la idea de la muerte en el mundo azteca. Y ahí aparece una analogía con la muerte como una entrega al sol, como un sacrificio que hacían los aztecas y los mexicas, ¿no? Al sol para que el sol volviera a nacer. Entonces ahí aparece un mundo mítico premoderno, tomando la concepción, ¿no? Del mito moderno europeo, donde el mito moderno europeo, ustedes saben que aparece en una lectura como la antesala del logos. Y Dussel tiene una respuesta a eso, que es pensar que en toda la sociedad civilizada y moderna hay mito, que el logos no es una superación del mito, sino que convivimos con mitos. Y cuando uno vive en México, como ahora estoy haciendo yo, uno encuentra lo fuerte que es el mundo mítico mesoamericano, ¿no? Uno va por las calles y encuentra la imagen de la Coatlicue, de Tlaloc, de toda una cosmogonía que si no vivís en México no te das cuenta lo viva que está. Entonces yo quería expresar eso, quería expresarlo. Entonces lo intenté hacer eh, a partir de construir un documental que lo considero al mismo tiempo que es una variación de una forma hegemónica, a pesar de que compositivamente tiene planos hegemónicos, desde el montaje también. Bueno, desde el sonido procuré salirme de eso también a partir de la analogía que construyo con el mundo prehispánico y el concepto de muerte, y también a partir de mostrar no un México que sería el México para el turismo, sino como seguramente Pablo se dio cuenta, voy a ese México profundo, ¿no? Voy a Iztapalapa, voy a las marchas, voy a todo lo que pasa con las mujeres cuando se habla de la categoría de la exterioridad, ¿no? Voy bueno, a esos lugares que a veces no son los simpáticos, ¿no? O que es lo que el público espera de un México más turístico, pero que se trataba de poner la exterioridad en la cual se piensa y se explica en el documental en imágenes y en sonido. Por eso también aparecen imágenes de un accidente que sucedió en México en una línea de metro, que es la línea 12, donde se cae una línea literalmente de metro, y desgraciadamente no hubo justicia, ¿no? A pesar de que hubieron muertos muchos, de los sectores más humildes, porque es la línea que iba hacia Zapalapa, y que desgraciadamente en un gobierno que es un gobierno que ha incorporado y ayudado un montón a las clases siempre olvidadas, no hubo justicia. Y esto lo decidí poner porque Dussel siempre nos decía, ¿no? Aún si yo soy miembro de un partido y estoy en un gobierno, hay que ser crítico. Por eso también incluí una crítica que le hace a la reforma educativa que llevó adelante el gobierno de AMLO, donde él lo dice majestuosamente, una crítica él hace, siendo parte incluso del gobierno. Así que bueno, siempre parándonos y construyendo
una mirada crítica que es lo que nos va a permitir hacer diferencia, ¿no? Y tratando de ubicarme lo más posible aún dentro de un lenguaje que, insisto, no es tan radical como el ejemplo pasado del documental anterior, que intenta problematizar la forma documental, ¿no? Intenta problematizar una forma de narrar. Así que bueno, esa es mi propuesta para pensar un desarme, un desprendimiento de una modernidad y de una forma cinematográfica moderna, institucional, del amo, desde una posición de colonial, si se quiere. Así que bueno, espero que esto sea nada más que un germen para seguir yo en mi obra práctica y teórica, desarrollándolo y extremándolo, haciéndolo más radical todavía. Así que bueno, les agradezco y si quieren preguntas, yo estoy a disposición. Micrófono. Em, gracias, Cecilia. El fragmento que vimos del documental es donde los primeros minutos, donde se esboza lo que sería la estética de la liberación, ¿no? Y a lo largo del documental, que gracias por permitirme verlo, pues va a quedar mucho más claro cuál es la dimensión de la mística que él propone en la estética, como una, yo diría, esa herramienta para pensar la muerte, ¿no? Sobre todo los que quedan vivos después de que alguien muere, como darle el sentido a la muerte, ¿no? de alguien que se va. Y recupera la dimensión mística de la estética, que me pareció fantástico. Y bueno, también el documental tiene otras dimensiones que podremos ver cuando ya se ha estrenado en los festivales y que se pueda tener acceso para tener una aproximación más a sus diferentes partes, donde tiene una aproximación a la escuela de Frankfurt y a todo el pensamiento de Dussel, ¿no? De su postura filosófica y política y ética de este proyecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Creo que hay una pregunta, no sé si Diego, hay una pregunta de Sonia Vargas, veámosla por acá, voy a ver si la puedo. Dice, una pregunta para Cecilia, si el carácter experimental o decodificador de lo visual en sí mismo puede interpretarse como una apuesta de colonial, ¿y qué pasa con el documental cuando no narra en términos tradicionales? Gracias, sí, por eso yo planteaba esta pregunta, ¿no? Y el sentido era, bueno, a ver, ¿cuál es la función que yo le hice con mi documental, con mi realización documental? Y esto lo digo porque no necesariamente tiene que ser una, ¿no? Una función. Para una situación, frente a una situación puedo filmar de esta forma. Frente a otra situación y otra función que yo le asigne, puedo filmar de otra, ¿no? También hay que tener presente eso y las condiciones de producción que siempre influyen, siempre. Ahora, yo creo que hay algo que dice compañía que a mí me gusta mucho, y es que, bueno, cuando el espectador se encuentra en la sala de cine, si bien hoy ya tendríamos que estar por fuera de la sala, hay tres sentidos que están en absoluto reposo: el olfativo, el gusto y lo táctil. Y hay dos sentidos que están sobreestimulados: la visión y el oído, ¿no? Y la audición. Ahora, cuando yo pierdo de vista el cuadro, es decir, cuando pierdo de vista el encuadre, es que estoy adentro. Y si estoy adentro de la película, dice Comolli, el cine me va a embaucar, me va a engañar. ¿Y por qué? Y por el efecto de realidad-verdad que tiene sobre el espectador. Entonces, lo que ahí me parece tenemos que conseguir es saber que hay procedimientos que nos hacen, que nos sacan, ¿no? Que nos sacan de la película, que nos obligan a distanciarnos. Y en ese sentido, me parece que un cine documental de colonial, si se quiere, una propuesta audiovisual de colonial, tiene que estar atenta.
porque no tenemos que perder de vista la importancia que es el espíritu crítico de quien lo está viendo, ¿no? No para que coincida necesariamente con lo que yo le voy a mostrar, porque acá lo importante es lo que él se va a llevar en la cabeza y lo que va a hacer con eso que vio o que sintió. Ahora, sí me parece que tenemos un dispositivo y tenemos herramientas como es una cámara, que es básicamente icónica, ¿no? Es lo que yo les decía recién. Detrás de la lente me va a mostrar lo que está de este lado. Y eso tiene un efecto y tiene una historia. Entonces, creo que uno tiene distintas posibilidades frente a eso. Por ejemplo, ¿cómo puedo romper con esa visualidad desde el montaje? O cómo, y esto es algo que yo escribí en un texto sobre arte, puedo potenciar lo sonoro. Porque yo creo que, así como lo dice la filosofía de la liberación, hay algo fundamental en nuestro continente que retoma la filosofía de la liberación, que es la escucha. Ellos parten de escuchar al otro. El filósofo que separa en la filosofía de la liberación, y esto lo escribe Dussel en su libro Filosofía de la Liberación, dice, tenemos que escuchar, no tenemos que ver como esa actitud teorética de la filosofía europea, ¿no? Tenemos que escuchar al otro. ¿Y qué del otro? El dolor, porque somos un continente atravesado por genocidios, por opresiones. Entonces, lo que tenemos que optimizar es escuchar, a ver, ¿qué escucha el filósofo? Más de qué ve, qué contempla en ese mundo las esencias, como nos dijo Platón y que selló casi toda la filosofía occidental y europea, ¿no? Entonces creo que, y yo tomo eso, por eso la importancia del sonido, del tratamiento del sonido en el primer documental que les mostré. Creo que más que visual tenemos que hacer un cine que recupere lo áptico y lo sonoro. Creo que por ahí va, al menos esa es mi posición, y lo pienso desde mi obra, pensar en una línea de un desarme, una línea decolonial del dispositivo. Había algo que a mí me atraía profundamente cuando hice El Indio y es que después en el estreno lo corroboré, y es que el espectador queda prácticamente a oscuras en la sala, ¿no? Queda a oscuras y lo que siente es un sonido que es no realista. Sale de ahí preguntándose qué vi. Bueno, ya es algo, ¿no? ¿Qué sucede a nivel sensitivo ahí? Eso es lo que me interesa, ¿no? Más allá de lo intelectivo. ¿Qué logramos despertar? ¿Algo que estaba anestesiado? Y es un concepto que lo explora magníficamente Susan Buckmore en la lectura que hace de Walter Benjamin, ¿no? ¿Qué sucede frente a ese anestesiamiento de los medios, de un cine? ¿Cómo devolvemos frente a eso? ¿Cómo procuramos con el mismo dispositivo un movimiento que sea desanestesiante, que nos lleve hacia otro sentir? Creo que ahí hay un tema por el cual yo voy a seguir explorando. Sí, Diego, ¿puede ser que nos conozcamos, Diego? ¿De Argentina? Propios dispositivos ya existentes, y dentro del cine uno de sus grandes dispositivos es su salida, sus formas de emisión. ¿Cómo has pensado que dentro de ese propio dispositivo propio de la cinematografía puedes actuar también de estos modos decoloniales, o a qué públicos o de qué formas de emisión estás pensando para esto? Perder de vista la potencia que tiene el streaming, cómo circulan los videos por otras plataformas, incluso por YouTube, ¿no? Pero también me parece que hay que estar muy atento en lo que es el algoritmo, ¿no? Y todo el juego del algoritmo, porque las redes también, así como nos dan esa posibilidad de difusión, también a través de esta ideología y de esta práctica algorítmica, nos entrampa, ¿no? Yo creo que es muy importante crear circuitos alternativos. Y si, digamos, aspiramos a YouTube o que esté en YouTube, pero después me parece que hay que aspirar a construir
algo por fuera de todo ese circuito. Sí creo que en la actualidad hay algo que está sucediendo y es que cada vez más hay producción de cines comunitarios o de audiovisuales comunitarios, donde lo que vemos es que sectores que tradicionalmente fueron subalternos hoy tienen sus propios dispositivos, sus propias herramientas, y que por lo tanto ellos pueden escribir y filmar sus historias con su punto de vista. Y eso ya tiene efectos en sus subjetividades y en las subjetividades de quienes la miran. Eso me parece que está sucediendo cada vez más, y es un momento para prestarle atención y tratar de potenciar quienes en algún momento tuvimos experiencia en prácticas comunitarias, potenciarlos, porque me parece que ahí hay algo que tiene que ver con esta transmodernidad que yo les decía, ¿no? Este concepto de Dussel, que directamente salieron no a pedir que los grandes festivales los incorporen, sino desde la exterioridad salieron a construir algo radicalmente distinto. A pesar que la forma de construcción de esos relatos creo que tiene que ser revisada, porque reproducen mucho lenguaje y mucha estandarización televisiva. No sé si te contesté, Diego, pero bueno, esa era mi idea, a lo que me preguntaste. Muchísimas gracias a todos por estar acá, a los que participaron en YouTube, por las redes, muchas gracias. Así hemos cerrado esta primera sesión del seminario y la conversación continúa, ¿no? Estos son los principios de una conversación de largo aliento, en la que seguiremos compartiendo nuestras experiencias y nuestras luchas también epistémicas, estéticas y políticas. Un abrazo, Cecilia.